Buenas tardes, que el Señor les bendiga, chiquitos y papis también. Vamos a compartir en esta tarde su palabra, la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque podemos escuchar su voz aún a través de este medio, porque hoy no nos vamos a poder ver personalmente. Pero aún igual así vamos a compartir su palabra. Amén. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude a comprender en esta tarde, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias por tu bendición, Señor. Te damos gracias por tu amor y por este tiempo, Señor, que nos permites poder escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu voz. Señor, nuestras vidas las ponemos en tus manos, la vida de nuestra familia, Señor, y que en este momento sea tú hablando en nuestro corazón, sea tu palabra llegando, Señor, a nuestro corazón, en lo más profundo, Señor, y que tú seas el que nos hable y que tu palabra, Señor, dé ese fruto para que tú la envías, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Firmes hasta el fin. Y este firmes hasta el fin, vamos a comprender de qué se trata. ¿Por qué firmes hasta el fin? ¿Por qué la Biblia nos habla de estar firmes hasta el fin? Y los discípulos le preguntaban en una ocasión al Señor, Señor, ¿cómo sabremos que tú vas a venir? ¿Cuáles serán las señales que vamos a ver para poder comprender el final de los tiempos y que tú vas a volver? Entonces vamos a buscar este capítulo, este tema en la Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 24, vamos a leer a partir del versículo 3, ¿sí? Que dice señales antes del fin. Y dice que estando sentado el Señor en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos Jesús, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Vamos a imaginarnos que nosotros estamos ahí con los discípulos junto a Jesús y que nos sentamos en el piso y escuchamos que uno de los discípulos le pregunta al Señor, Maestro, dinos cuándo, ¿cómo será esto del fin del mundo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuáles serán las señales de que nos mostrarán de que tú pronto vuelves? Entonces vamos a escuchar con atención la respuesta del Señor. En el versículo 4 del capítulo 24 de Mateo dice, Jesús les contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán haciéndose pasar por mí y dirán, acá estoy, yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes también van a oír, dice que va a haber guerra por todos lados, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir, pero aún no es el fin. También dice que se levantará nación contra nación, país contra país. Dice que va a haber hambre, que va a haber peste, que va a haber terremotos en muchos lugares. Pero todo apenas recién va a ser el comienzo de mucho sufrimiento. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo también muchos renegarán, se volverán de su fe, y odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá también tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan, entonces ahí sí vendrá el fin. Esta era la respuesta que Jesús le daba a los discípulos cuando le preguntaban, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Y el Señor nos dejó escrita esta respuesta para avisarnos, para darnos a entender, para que podamos conocer todas las cosas, lo que estaba por pasar, lo que hoy está pasando, pero también lo que va a pasar. Lo dejó todo escrito antes de que sucedan, para que cuando sucedan nosotros creamos en Él, confiemos en Él. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una enfermedad en todo el mundo, todos lo sabemos. Esto es de las pestes de las que el Señor hablaba, de que iba a haber principio de dolores, y en verdad estamos viendo mucho sufrimiento por esto del coronavirus.
También vemos que cada día como el amor hacia el prójimo ya casi no existe. La gente cada vez es más egoísta y solo piensa en sí misma y no ve en los demás. La palabra también no solo nos habla de lo que iba a pasar más adelante, sino que también en el versículo 13 nos da el consuelo. ¿El consuelo para qué? Para que creamos en Dios, para que busquemos de su protección y que busquemos de su refugio. Dice en el versículo 13, y el que siga firme hasta el fin será salvo. El que soporte, el que permanezca, el que persevere sin retroceder hasta el fin, a la espera de que Jesús vuelva, será salvo. Es el consuelo, la esperanza, el evangelio. Son las buenas noticias de Dios para toda la humanidad. Y qué bueno sería que hoy lo podamos contar al mundo. Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, pagando con su vida, y fue el sacrificio perfecto, el único que Dios aceptó para reconciliarnos con Él. Esto dice su palabra en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Jesús reconciliando consigo mismo al mundo. Jesús puso su vida, ¿sí? Puso sobre su vida todo el pecado de todos nosotros. Murió por nuestras culpas, pero al tercer día resucitó, venciendo a la muerte y pagando por nosotros para que Dios el Padre nos perdonara. Este es el Evangelio, que si creemos en Jesús y en su obra en la cruz, seremos salvos y tendremos vida eterna. En Juan 3:16, seguramente lo conocen, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, sea salvo, tenga vida eterna. Esta es la promesa de Dios para nosotros y es donde debemos estar firmes. Cuando el Señor dice, pero el que se mantenga hasta firme hasta el fin, el que persevere, ¿en qué? En su promesa, en el Evangelio, ahí donde tenemos que nosotros permanecer firmes, creer en Él, creer a lo que Él dice en su palabra y dejarnos guiar por esa palabra que creemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, porque va a volver. Así debemos perseverar y debemos tomar en cuenta dos cositas para permanecer, para poder lograr permanecer en el Señor, y es a través de su poder. ¿Cómo? En su palabra y por la fe. Su palabra, porque dice que es como una espada con la cual nosotros nos podemos defender. ¿De qué? Nos podemos defender del enemigo, nos podemos defender del engaño, de la mentira. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Primero, antes que todo, dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Y cómo podemos nosotros combatir o enfrentar ese engaño? Con la verdad. Y la única verdad está en su palabra. Y también dice con la fe. ¿Esa fe qué? En Dios. Esa fe es confianza en el Señor plena, esa confianza segura de que sus promesas son verdad, de que lo que el Señor nos dijo es cierto y lo va a cumplir. Y la promesa del Señor para nuestras vidas es su salvación, es la vida eterna. Y eso es en donde nosotros tenemos que estar siempre firmes. Amén. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas. El que se mantenga firme, el que crea en mí hasta el fin, hasta que yo vuelva, Él es el que heredará la vida eterna. Fe en Jesús, en la salvación de Dios a través de Jesús, de su obra en la cruz a nuestro favor. Amén. Y para terminar con nuestra enseñanza y para tener algo para recordar lo que aprendimos hoy, vamos a hacer una corona. ¿Por qué una corona? En Santiago 1:12 dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida eterna, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Esta es la corona para nosotros, que Dios nos dio como promesa, la corona de la vida eterna. Así que vamos a hacer con nuestros papás vamos a hacer una corona, vamos a agarrar un papelito, una cartulina, lo que tengamos. Vamos a tomarnos la medida de la cabeza, ¿sí? Vamos a hacer la corona de como ustedes quieran hacerla. Hay un montón de maneras. Pero sí vamos a poner, eso sí lo vamos a hacer
igual todos vamos a poner nuestro tema de hoy, que se encuentra en Mateo 24:13, que dice: el que siga firme hasta el fin será salvo. Que el Señor les bendiga.